Sé fiel. Qué hermoso ser fiel, ¿verdad? Pero no es fácil. No es fácil ser fiel, hermano. Pero cuando se está enamorado, cuando se está enamorado, ¿me oyeron? Cuando se está enamorado, se es fiel. Si usted está viendo que no ha sido fiel al Señor, necesita enamorarse del Señor. Y cuando uno está enamorado, no le cuesta nada. Nada. Es más, si fuera usted joven y está enamorado de una muchacha, se le dijera, 14 años vas a trabajar, 14 años trabajabas por ella. Y si te engañara tu suegro y te diera otra, por otros 7 años trabajabas. ¿Por qué? Porque estás enamorado. Si usted no ha sido fiel, hermano, es que usted ya dejó su primer ¿qué? Amor. Así de sencillo. Necesitamos ser fieles. Y el amor no es sentimiento, es una decisión. Voy a pedir a los maestros que salgan a su clase con los niños. Al final, hermano. Al final de la predicación. Al final de la predicación vamos a levantar la ofrenda. Voy a leer algunas declaraciones antes del mensaje. ¿Cuántas veces usted en su vida, hermano, ha vivido una vida de rutina? Llega la noche, se acuesta, se duerme, se levanta, hace lo rutinario en la mañana para ir a trabajar, va y trabaja sus 8 horas, regresa, se llega a la tarde, se duerme, un día más, llega el lunes, el martes, el miércoles, y llega la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Esto es la vida? Los jóvenes van a la escuela, cumplen con sus tareas, su trabajo en la escuela, llegan de la escuela, comen, hacen sus tareas en la casa y todo lo que tienen que hacer, y se acaba el día y otro día, y llega la pregunta, ¿para qué estoy aquí? Y se pregunta, ¿cuál es el propósito? Viene a la iglesia, llega el domingo, se arregla, se cambia, viene al servicio, a veces se queda aquí al segundo servicio, se acaba, pasa toda la semana, llega el miércoles, llega el viernes y viene a los servicios y después hace la pregunta, ¿para qué voy a la iglesia? Porque se hace una rutina. Nuestras vidas a veces, hermanos, demuestran una vida sin propósito. Y cuando una vida sin propósito, hermano, la persona es para acá y por allá. Una vida sin propósito es como un barco sin timón. Barco que se pone en el mar y es llevado para allá, para acá, para acá, para allá. Y no sabe ni siquiera dónde va. Si esto es la vida, viene la pregunta, ¿para qué? Hay muchas gentes, hermano, personas que gastan sus fuerzas, su valentía y en una dirección sin propósito. Aparentemente están haciendo bien, van al trabajo todos los días, traen el sustento de la familia, termina el día, termina el martes, el miércoles y pasa todo
y hace su esfuerzo y su valentía para hacer todo lo que se debe de hacer, pero sí. Viene a la iglesia, lee la Biblia, oye los mensajes y, y se goza, cantamos, canta la rondalla, tocan el instrumento, se sugiere y se sienta ahí y viene la pregunta, ¿para qué? Sin propósito, sin ningún propósito. En la vida, hermano, hay varios propósitos y muy importantes. Podemos ver, hermano, que aquellos hombres que tuvieron propósito, como Moisés tenía un propósito, Moisés tenía un propósito y Dios le puso en su corazón y el propósito para Moisés era que liberara al pueblo de Israel. Podemos ver a Débora, una mujer que era la juez en un pueblo tan renegado, pero tenía un propósito, era el juez de ese pueblo. Podemos ver a Nehemías, hermano, que era un copero y él después, Dios le puso un propósito, dejó lo que estaba haciendo para ir a hacer algo que no sabía hacer, pero Dios le dio un propósito. Y todas sus fuerzas y todo su empeño lo dedicó a ese propósito y lo lograron cada uno de ellos. Cuando hay un propósito, hermano, escuche lo que voy a decir y este es el mensaje que vamos a tener hoy. Cuando usted y yo encontramos a Dios, usted y yo vamos a encontrar nuestro propósito. Y hay cristianos digo porque salvos, que están sin propósito. Dios ya los encontró para salvarlos, pero ellos no han encontrado a Dios porque viven en una rutina y están sin propósito. Mi propósito esta mañana, hermano, es que usted encuentre su propósito para su vida. Es más, tienen hijos y no saben ni qué es el propósito para ellos. No saben el propósito por qué Dios se los dio. Tiene una esposa y una familia y no sabe el propósito. Es la persona más miserable sin propósito. Un barco que es llevado de aquí para allá, hermano, va a terminar chocando con algo y va a ser su ruina tremenda. Así hay cristianos sin propósito. Espero que tú no seas uno de ellos. Y en esta mañana yo quiero que encuentres tu propósito que Dios tiene para ti. Dios quiere que tengas propósito. ¿Y sabe cómo llega el propósito? Cuando encuentras a Dios. El mundo tiene muchos propósitos para ti y todos ellos, hermano, son para mal. Nada es bueno. Y luego lo peor del caso es que son momentáneos. Y el propósito que Dios tiene para tu vida, joven y hermana y hermano, es eterno. Es eterno. Quisiera que abrieras la Biblia ahí en Romanos 8, donde empezó la lectura y nomás vamos a leer un solo versículo. Nos ponemos de pie, por favor. Siempre le voy a pedir, hermano, que siempre que vamos a leer la Biblia, a menos que sea un estudio bíblico, un servicio de oración, y el mensajero no lo quiere poner de pie, pero siempre que empecemos un servicio de predicación, siempre póngase de pie. Dice el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, escuche, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Dios tiene un propósito, hermano, para tu vida. Y tienes años aquí en la iglesia, algunos, hermano, y ni siquiera has sabido tu propósito. Y mira que haces esfuerzo, haces empeño en ciertas cosas y no tiene propósito tu vida. Es tiempo de que recapacites si Dios te amó a ti, te escogió y te da todas las cosas para tu bien, pero tiene un propósito. No el que tú tienes, el que Dios te quiere dar. Y es el mejor. Mi Señor y Padre Celestial, te pedimos que tú nos hables. Te pedimos, Padre, que
aquellos que no tienen un propósito en su vida ahí. Y no saben, Señor, para qué están en este mundo. Que tú les des su propósito, Señor. Que lo vean claramente, Señor. Y que hagan todos sus esfuerzos y empeño y su entrega para llegar a ese propósito. Como aquellos hombres que tú usaste, Señor. Hombres y mujeres que sigues usando con un propósito, Señor. Y que siguen siendo representantes tuyos, embajadores, siervos tuyos donde quiera que están, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta iglesia, cada uno de nosotros tengamos un propósito que tú das y que lo llevemos a cabo como tú deseas. Ayúdame a mí, Señor, aún en mi propósito que tú me has dado, a ser fiel como cantábamos. Bendice, Señor, este servicio. Bendice a los maestros. Ayúdame a mí a llevar esta predicación. Bendícela, Señor. Bendice a tus siervos donde quiera que se encuentren. Bendices tu iglesia en diferentes partes del mundo y a tu pueblo de Israel y trae la paz a Jerusalén. Sé con nuestros hermanos que están enfermos y familiares. Téntalos con tu mano poderosa. Y bendice a esta nación y a nuestro presidente. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. La palabra propósito, hermano, en el diccionario quiere decir ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Tiene un objeto y es mirar cosa que se pretende conseguir. Cuando hay un propósito, hermano, el objeto es mirar una cosa que se pretende conseguir. Es también expresar algo adecuado o oportuno para que se desea a fin con un destino. Propósito también es toda la intención determinada de manera voluntaria y deliberada. O sea, este es mi propósito y nada me va a quitar de aquí. Quiero que vaya al libro de Hechos, hermano, y vamos a tomar de ahí el ejemplo de estas personas que tenían un propósito. No eran diferentes a nosotros, eran humanos como usted y yo, pero tenían un propósito. Dice el versículo 19 de capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Estoy en Hechos 11, 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Eran salvos como usted y yo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que estaban, a que con propósito de corazón permaneciesen ¿qué? Fieles al Señor. Hermano, Dios da un propósito y usted y yo debemos de ser fieles a ese propósito. Usted está en esta iglesia no por casualidad. Yo no fui y lo traje. Es más, algunos de ustedes ni siquiera los gané para Cristo. Ustedes llegaron solos, jóvenes, adultos, pero Dios los trajo con un propósito. Y dice la Biblia que Esteban les dijo que permanecieran con el propósito de su corazón fieles al Señor. Fieles al Señor. Primero, hermano, cuando leímos ahí en Romanos 8:28, primero la promesa de que todo lo que nos suceda en nuestra vida, escuche, va a ser para bien. Todo. Eso es para los que aman a Dios. Hermano, los que aman a Dios van a ser fieles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a ser fieles? ¿Por qué van a ser fieles a Dios? Porque aman a Dios.
porque aman a Dios. Segundo, a los que permite que Dios cumpla su propósito. O sea, si aquella persona que es fiel a Dios, que ama a Dios, hermano, Dios le va a ayudar a cumplir su propósito. Su propósito. Tercero, ¿qué dice el capítulo 8, versículo 28 de Romanos? Que Dios los llamó para justificarlos y para glorificarlos. O sea, hacerlo gloriosa su vida, hermano, a alguien que no era. Escuche, Dios a usted y a mí, hermano, con el propósito que nos dio a usted y a mí, quiere glorificar su nombre en tu vida y en mi vida. La quiere hacer bella, la quiere hacer hermosa, la quiere hacer grandiosa, la quiere hacer exitosa. Pero no la va a convertir si tú y yo no somos fieles al propósito que Él nos dio. Pero algunos de los que estamos aquí y en muchas iglesias no han conocido su propósito. Y la razón es porque no han encontrado a Dios. Están buscándolo en el mundo. Mire, una persona sin propósito, hermano, se la lleva gastando el dinero en cuanta cosa que se le pone, en cuanto viaje que le dan, en cuanta situación que se presenta, ante circunstancias que se ponen, cambia su persona, cambia su manera de ser, cambia toda su vida y no vive con propósito. Es llevada por aquí y por allá y no representa ni siquiera a su persona bien, porque no tiene propósito. Pero a la persona que encuentra a Dios y encuentra su propósito, esa está ante cualquier circunstancia, ante cualquier tentación, ante la riqueza y la pobreza, sigue siendo fiel a su. Aquí nos estaba explicando el apóstol Lucas, en este relato de los apóstoles, hermano, que hubo un avivamiento en Antioquía. Y ese avivamiento, hermano, a causa de que varones de Chipre llegaron y huyendo de Jerusalén y trajeron la palabra del Señor. Si algo va a cambiar tu vida, hermano, es la palabra del Señor. Aquí no hubo un teléfono, aquí no hubo una filosofía, aquí no hubo un hombre. Fue la palabra del Señor que cambió las vidas de estas personas. Si algo va a cambiar tu vida para que lleves a cabo tu propósito, va a ser la palabra de Dios. Va a ser la palabra de Dios. Los apóstoles mandaron, hermano, a Bernabé. Y lo mandaron para que fuera a ver lo que estaba ocurriendo allá. Porque había personas fieles a Dios, hermano. Esas personas estaban fieles a Dios con su propósito. Una persona que es fiel a Dios, hermano, quiere decir que ama a Dios y no importa lo que sea. Esa persona se va a mantener amando al Señor y caminando en el propósito que Dios les dio. Estos hombres aquí, hermano, estaban fieles al Señor. Y la gracia de Dios se manifestó en gran manera, que dijeron desde la iglesia de Jerusalén, algo está pasando en Antioquía. A ver, Esteban, vete para allá. Perdón, Bernabé, ve para allá, a ver qué está pasando allá. Nos cuentan de hombres y mujeres que están siendo grandemente usados con un propósito de glorificar a Dios y están haciendo cosas tremendas. ¿Cómo me gustaría que dijeran eso de la iglesia de Pomona? ¿Qué es usted y yo? ¿Qué está pasando en Pomona? Allá hay gente que está siendo diferente, gente que tiene un propósito y está impactando con la palabra de Dios porque tienen un propósito. ¿Cómo me gustaría a mí que dijeran eso de mi iglesia y su iglesia? Donde usted y yo estamos incluidos. Una vez que usted entiende eso, hermano, y identifica cuál es el propósito, hermano, usted va a tomar un camino que lo va a conducir a lo que Dios quiere, glorificarlo. Dios lo quiere glorificar a usted. Escuche, hermano, Dios quiere glorificarlo a usted. Él no necesita nada de usted. Usted y yo necesitamos de Él. Y Dios lo quiere levantar a usted en alto para que el nombre de Él en usted y en mí sea levantado. ¿Está escuchando? Pero como no tomamos el propósito de Dios, queremos glorificarnos nosotros. Y no sabemos
qué propósito tenemos. Así como cambia la moda, así cambia aquella persona que no tiene propósito. Así como cambia. Hoy se peina de ladito, mañana se peina de medio, pasado mañana se rapa y otro día se pinta el pelo. Otro día se pone aretes porque no tiene propósito. Va llevado como un barco sin timón, por aquí y por allá, cambiando por donde quiera. Pablo, dice la Biblia, hermano, si usted me acompaña ahí en Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Nos enseña aquí con estos pasajes que dice en este capítulo, que identifiquemos el propósito de Dios y tu corazón. Mire lo que dice ahí Pablo, las recomendaciones que nos da a usted y a mí, hermano, que vivamos con ese propósito. Dice, versículo 1, capítulo 3 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es ¿qué? Seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a quién, hermano, a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en dónde, hermano, en la carne. Nos es seguro que se nos repita uno y otra vez, hermano, nuestro propósito, que nos esté recordando constantemente, así como usted es padre y le dice a sus hijos, haz esto, síguelo haciendo, y le sigue insistiendo, y los niños, ahí va otra vez mi papá, ay, cómo da lata mi mamá, todo el tiempo lo mismo, y llegan a ser viejos y dicen, gracias papá, gracias mamá, porque no me permitiste que yo me saliera del propósito para mi vida. Cuando un cristiano está agradecido por la gracia de Dios, le da gracias a Dios porque ha conocido su propósito y no se sale de ahí. La vida cristiana debe tener sentido y significado siempre. El valor debe de ser disfrutado, y estos valores nunca deben de ser abandonados, hermano, nunca. Se debe de ser fiel al propósito que Dios tiene para nosotros. Mire, vaya conmigo a Génesis 29, por favor. Quiero presentar a un hombre que fue fiel a su propósito. Génesis 29, versículo 20. La vida cristiana debe tener un sentido y significado y valor para usted, hermano. Vuelvo a decirlo, la vida cristiana debe de tener sentido, significado y valor para usted. Si no, usted es candidato, hermano, escuche, para ser frustrado, amargado y un día de estos abandonar su propósito, o sea, su carrera. Quiero repetirlo esto. Quiero que se lo memorice en su corazón. La vida cristiana debe de tener sentido, significado y valor para usted. De lo contrario, hermano, usted es un candidato para vivir frustrados toda su vida y abandonar su carrera. Hay tantos cristianos, pues nunca encontraron, ni le dieron significado, ni sentido, ni tampoco valor a la vida cristiana, y hoy están sentados viendo las Olimpiadas, o quizás en un lugar inadecuado, y frustrados, amargados, y siguiendo la corriente del mundo por un lado, por otro lado, viviendo, cambiando su aspecto físico y de todo tipo, porque no fueron personas fieles al propósito de Dios para sus vidas. Este hombre que vamos a ver aquí, que Jacob, que lo engañaron, no una vez, dos veces, pero tenía un propósito y estaba enamorado de su propósito. Dice el versículo 20 ahí, y sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque él la amaba. Hermano, cuando tú y yo tenemos un propósito, escucha, hermano, deme su vista acá,
Deme por favor, cuando usted y yo tenemos un propósito en nuestra vida y lo valoramos, tenemos sentido en eso, le buscamos el significado y le damos valor, hermano, pasa el tiempo, se nos hacen pocos días. No importa, porque estás enamorado en tu propósito que Dios te dio y eres fiel ahí, cueste lo que cueste, se requiera lo que se requiera. Jacob fue fiel hasta que le dieron a Raquel y le parecieron pocos 7 años. Pocos 7 años. Y hay algunos, hermanos, que no tienen propósito en su vida, se enfadan y se van a buscar otro lugar y andan por aquí, y andan por allá, y andan por allá, y agarran vacaciones y van por allá, y todo su esfuerzo y dinero y tiempo lo gastan, hermano, y al último quedan en el aire, frustrados. Y se dan cuenta que perdieron el tiempo en puras cosas vanas. Mire lo que sigue diciendo ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Pablo nos decía que nos debemos de gozar con lo que Dios nos ha dado, hermano. Por lo demás, dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gócese en el Señor, que Él tiene un propósito para usted, hermano. Y seguro para usted. Versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores, hermano. Aquí está diciendo que usted y yo, hermanos, vamos a tener personas que nos van a querer apartar. Denominaciones, doctrinas, filosofías que a usted y a mí nos van a querer apartar. Si usted ve mucho el internet, usted ve mucho el teléfono, usted ama todas esas cosas, hermano, tarde que temprano, estos perros, como dice aquí, dice que los van a apartar del propósito de Dios. El propósito para su vida personal, para su matrimonio, para sus hijos, y al último se va a quedar sin nada, como el perro de las 2 tortas, sin nada. Y Dios nos advierte aquí con estas palabras tan duras: guardaos de los perros, como lo llama el Señor. Y muchos de ustedes y yo, hermano, a veces nos entretenemos tanto en el internet, en el Facebook, en las amistades, en el qué está sucediendo con aquella persona o qué va a suceder conmigo, y te tomas tus selfies y estás pidiendo que te estén llamando la atención. Tu propósito de Dios no es para eso. Tu propósito de Dios para ti es que tú les hables a otras personas y que ellos se conviertan a ti, y no tú te conviertas a ellos. Y la persona que no tiene propósito se está convirtiendo a ellos, hace lo que el mundo hace, se deja llevar por el mundo, engañados por estos perros. La Biblia nos advierte cuando Dios dice: gózate en el Señor. Gózate porque Él te quiere glorificar, te quiere poner en alto. Vaya a Isaías 56, por favor. La Biblia nos advierte. Isaías 56, versículo 10. Y deje ahí algo porque vamos a regresar a Filipenses. Mire lo que dice el versículo 10. Son atalayas, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el ¿qué? El dormir. Aman el dormir. Oh, hermano, hay personas que se la pasan dormidas y duermen mucho, y tu sueño te está llevando ahí y no pones la atención a la lectura de la palabra, buscar el propósito de tu vida diaria, todos los días de la vida. Te la pasas acostado, te la pasas flojeando. Dices: ese es un perro que va a acabar contigo, que te tienes que esforzar. Teniendo un propósito, hermano, tu vida va a tener aliento, así como la vio Jacob. Jacob tenía que trabajar 7 días, y en aquel entonces, hermano, el trabajar era desde la que salía el sol hasta que oscurecía, y a veces tenía que ser hasta en la noche, hermano. Si usted mira la historia de Jacob, hermano, él hasta la noche velaba por todas las ovejas, hermano, porque estaba enamorado del Señor y sabía su propósito. Y a veces nosotros nos la pasamos dormidos, amando nuestra flojera. Número 3, Filipenses, por favor, siga conmigo. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Guárdese de los perros, hermano. Internet, teléfono, amistades,
que lo apartan del propósito. Invitaciones por aquí, invitaciones por allá, maestros en las escuelas que les enseñan no creas en Dios, no existe. ¿Sabe cómo debe de ser el cristiano? ¿Quiere que le dé una ilustración de cómo debe ser el cristiano? No solamente como la sal. La sal es la que le da sabor a la comida. Pero ¿sabe qué ingrediente y qué verdura es muy buena y así debe de ser el cristiano? Como la cebolla. A la cebolla usted, aunque le quite los gajitos que son la cebolla, hermano, sigue siendo ¿qué? Cebolla. Y no pierde su sabor, su olor. Y a usted la cose y la hace, hermano, y sigue siendo ¿qué? Cebolla. Y no pierde su sabor. La puedes cocer mucho, hermano, pero sigue siendo cebolla. Y así debe de ser el cristiano, aunque esté pasando por pruebas, por dificultades, por enfermedades, debe de ser una cebolla bien mantenida. Allí debe de estar el cristiano, siempre ser igual, con su propósito. Pero hay cristianos que no son así. No son así, son como el tomate. Los cocen y pierden todo. Nomás cambian de color. Y cuando las hace salsa, hace una salsa, voy a hacer una salsa verde y usa tomate y se convierte el tomate en verde. ¿Qué verde cristiano? ¿Se ha dado cuenta de eso? Mi hija hace una salsa y usa mucho tomate rojo, hermano, y cuando la vemos la salsa está verde, ¿por qué? Pero el que es cebolla, se mantiene cebolla. Así, el que es cristiano debería ser cristiano. Número 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en qué, hermano, en la carne. La vida cristiana con sentido comienza a tener objetivos claros porque están en las cosas de Dios. Cada vez que usted se enreda más en las cosas de Dios, hermano, cada vez que busca al Señor más, hermano, usted encuentra sentido y confianza y con objetivos claros de lo que Dios quiere para su vida. Pero si usted y yo no leemos este libro, si usted y yo no venimos a la predicación, si no venimos a la enseñanza, porque dice la palabra del Señor, que con la locura de la predicación, al Señor le plació, le agradó. ¿Qué dice? ¿Salvar qué? Las almas. De esos perros, de esas tentaciones, de ese pecado. Y hay algunos que en lugar de venir a escuchar, se vienen a dormir. Estás teniendo mucha rutina, hermano, y tu propósito ya está perdido. Lo puedes recuperar si encuentras al Señor. Mire lo que dice primera de Juan. Juan 1, por favor. San Juan 1. Alguien dijo San Juan 1, como dice la Biblia. Juan 1. ¿Ya está ahí? Mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de qué, hermano. Cada persona que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, la presencia de Dios, la sangre preciosa lo limpió de su pecado, el Espíritu Santo vino dentro de él y ya esa persona ya no va a vivir confiando en qué, en la carne, en Señor. Tiene un propósito. Tiene un propósito esa persona, hermano. La vida cristiana tiene sentido cuando confía en los objetivos que Dios le da. Ya usted y yo ya no debemos de estar viviendo en la carne. Esto se está muriendo, hermano. Dese cuenta. Cada día su organismo se va gastando. Si antes doblaba las manos por acá, ahora ya apenas la dobla aquí, hermano. Te has dado unas vueltas hasta acá. Ahora le hace así, truena todo. Se está acabando. No viva en la carne. Viva en el Espíritu. Viva con sentido eterno. Viva con sentido eterno, hermano. ¿Cómo podemos lograr todo eso, hermano? ¿Cómo lo podemos lograr? Número 1, conociendo nuestras prioridades.
Conociendo nuestras prioridades. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ahí mismo. Conociendo nuestras prioridades. Escuche, Dios no nos salvó. El Filipenses 3, versículo 7. Ahorita le voy a decir. Ahorita lo vamos a leer. Dios no nos salvó a usted y a mí, hermano, para que Él nos salvara y nos pusiera un letrero de salvos aquí y anduviéramos por todo el mundo haciendo lo que usted y yo queramos. No, Él no nos salvó para eso. Ya soy salvo, ahora puedo vivir y hacer todo lo que yo quiera. Yo puedo andar por donde quiera. Dios no te salvó para eso, hermano. Dios no te salvó para eso, hermano. Dios nos salvó con el propósito y el último y el único propósito de glorificar su nombre en tu vida. ¿Me escuchó? Para glorificar su nombre con tu vida y mi vida. Poner en alto su nombre. Para eso nos salvó. No para que te salvó y hay que viva como quiera, ya cuando se muera me lo llevo al cielo. No, hermano. Dios te salvó a ti y a mí, para aquí en la tierra, en este mundo que estamos, tú y yo pongamos el nombre de Dios en alto con nuestra vida. Ese es el primer propósito. Esa es nuestra primera prioridad. Mire lo que dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por amor a quién? A Cristo. Pablo, siendo en aquel entonces, hermano, escuche, el más ilustre hombre que había superado a Gamaliel, aquel hombre lleno de sabiduría y de inteligencia y capacidad, lo superó en gran manera, pero dijo, todas estas cosas que Dios me ha dado, todos estos dones, todas estas capacidades, todas estas fuerzas, no me sirven para nada, porque lo que yo quiero hacer es glorificar a Dios. Y muchos de nosotros gastamos todas esas fuerzas, todos esos talentos, todos esos dones en vivir para este mundo, cuando tu propósito de tu vida, tu principal y último propósito es glorificar a Dios. Esa es tu prioridad. Esa debe de ser tu prioridad, hermano. Mi prioridad y tu prioridad. Primera prioridad. Segunda, hermano. Primero glorificar. Segunda, imitar a Dios. Nuestra segunda prioridad debe ser imitar, sé como Cristo. Sé cristianos reales, hermano. El mundo está cansado de ver cristianos ficticios, aparentes, hipócritas. Lo que estudiábamos el miércoles. Que Dios les llama hipócritas a aquellos que se dicen cristianos y ni siquiera tienen una pizca de cristiano. Dios les llamó a los fariseos así. Llenos de conocimiento, llenos de palabra de Dios, pero toda su apariencia nomás era apariencia. Dios está cansado y el hombre, la gente está cansada. Dios quiere que tú imites a Jesucristo en tu vida, con tu vida. Mire lo que dice el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Michael Jordan, LeBron James, ¿a quién diré? A Madonna, llegando a ser a algún artista. Algunas de esas que salen en las revistas y tienen bonito cuerpo y que se pintan y se arreglan y no tengo nada contra la pintura, ni el arreglo de la mujer, pero muchos cristianos quisieran ser como ellos en lugar de ser como Cristo. Y esa es tu desgracia, hermana, porque el propósito de Dios es que imites a Cristo, o hermano. Cuando no se tiene un propósito correcto, hermano, andas imitando a medio mundo menos a Cristo. Tu primer propósito en tu vida debe ser glorificar a nombre de Dios. El segundo, imitar a Cristo, vivir para Él. Que el poder de Dios se manifieste a llegar a ser como Él. Y mire lo que dice, llegando a ser semejante a Él, ¿en qué? En su muerte. ¿Sabe qué estaba diciendo, hermano? Que como comportamiento, como yo me comporto en la escuela, en el trabajo, en la casa, en donde quiera que vaya, me debo de comportar muriendo a los deseos que yo tengo. Muerte, Él murió por ti y por mí, para morir a los pecados. Muriendo al pecado. No sé si estoy hablando muy golpeado.
pero por la gracia de Dios puedo golpear, todavía. Espero que me entienda, ya va a llegar el día en que ya no voy a poder gritar, ya no voy a poder decir eso, porque se va a acabar mi garganta. Primero, hermano, ¿cuáles son? Para llegar a nuestro propósito, hermano, y conocer nuestro propósito, lo primero debe ser glorificar a Dios. Segundo, nuestra vida debe de imitar a Jesucristo. Número 3, nuestro estándar de vida, nuestra estándar de vida debe de alcanzar por lo que fuimos llamados. ¿Me está escuchando? Para llegar a tener nuestro propósito, nuestro estándar de vida debe alcanzar los propósitos por los cuales fuimos llamados. Mire lo que dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por ¿quién? Cristo Jesús. Por lo que me alcanzó, por la gracia de Dios, por lo que Dios hizo por mí, por eso que Dios quiere que yo haga, yo debo de buscar ser igual en comportamiento, en actitud, en sabiduría, en entendimiento, en discernimiento al Señor. Ese debe de ser mis propósitos alcanzar. Y eso va a ser toda tu vida. Pablo aquí está. Estoy tratando de llegar. No he llegado, pero ahí estoy. Quiero asir como Cristo. Quiero llegar hasta allá. Ese debe de ser tu propósito. Ser como un cristiano que glorifique a Dios. Un cristiano que imita a Cristo. Un cristiano que quiere llegar a ese punto donde Dios quiere que lo llamó. Quiero que seas como yo. Amén, hermano. Ese es el propósito del cristiano. No venir y sentarnos aquí únicamente, hermano. Es lo que Dios quiere que estés tú aquí, para que te alistes, para que vayas a tu propósito. Como dijo aquí a Pablo, dice, para estarles diciendo cada vez, no olvides tu propósito, no dejes tu propósito, no desfallezcas porque se ponen las circunstancias difíciles, porque faltas y careces. Sé fiel a tu propósito. Pablo decía, no es que lo haya alcanzado, pero prosigo así como Cristo. No imite al mundo, hermano. No imite al pastor. No imite a otro pastor. Imite a Cristo. Búsquelo, encuéntrelo para su bien, para que llegue a su propósito, llegue a ser exitoso en todo. Número 4. Nuestra meta es ser semejante a Él, hermano. Ser semejante a Él. Mire lo que dice el versículo 8, y disculpe que me esté brincando así, pero así es como me lo puso el Señor. Y ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Ser semejante. Hermano, cuando yo jugaba básquetbol y medía 6'6", ya sabía que se iba a reír. Nunca llegué a medir ni 5'7". Nomás llegué a 5'6", y ahora mido 5'5". Mañana a lo mejor 5'4", y cada día menos, ¿verdad? Y antes tenía 28, ahora ya 34, ¿verdad? Y así, crezco para un lado, pero no crezco para arriba. Y no se ría porque para allá va. Yo quería ser, hermano, un deportista. Y yo miraba a un deportista y miraba en aquellos tiempos a Magic Johnson, Larry Bird, Irving y muchos otros. Danny Johnson, ya murió ese, muy bueno. Se parecía mucho conmigo cuando yo jugaba básquetbol. De hecho, yo le ayudé. En ese tiempo eran de mi edad eso, y cuando jugaba mi hijo básquetbol conmigo, yo le enseñaba a Michael Jordan a jugar, y se la creía a mi hijo. De hecho, cuando le dije a los cuates que yo jugaba con Michael Jordan, me retaron, ¿verdad? Se la creyeron ellos también. Lo que le quiero decir, hermano, yo quería imitarlos. Yo quería ser semejantes a ellos. Pero no era el propósito de Dios para mí. Yo estuve mucho tiempo en un mar, por aquí y por allá. Si yo hubiera puesto mis ojos en el Señor desde entonces,
porque Él ya los había puesto en mí, mi propósito se hubiera cumplido hace muchos años, hermano. Perdí mucho tiempo buscando un propósito. Hice mucho esfuerzo, hice mucho trabajo. Y ahora me doy cuenta que fue mucho tiempo perdido. Dios le llamó a usted por un propósito, hermano. Y es de glorificar a Dios. No pierda el tiempo esforzándose en hacer y destacarse en el mundo. Dios lo va a glorificar si usted agarra el propósito que Dios tiene para su vida. Dios así lo quiere hacer. Llegar a ser como Cristo debe de ser tu meta, hermano. Número 5, hermano, nuestro propósito es de ser medio de bendición, hermano, al mundo. Escuche, hermano, mire, hermano, yo sé que usted tiene muy buena intención. Escuche, hermano, escuche, ya terminé, hermano. Por ahorita, ya en la tarde vamos a seguir hablando de esto. Yo sé que usted tiene buena intención cuando un hermano tiene una necesidad o cuando una persona está necesitada, usted le da y le quiere ayudar, llega a su sentimiento, yo quiero ser de bendición para esta persona. Hermano, sí lo puede hacer. La Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Pero ese no es tu propósito, hermano. Ese no es el propósito de Dios para tu vida. Ese principio es para todos. Escuche, ese propósito, ese principio es para todos. Aún los ricos, cuando le dan al pobre, le está prestando a Dios. Dios se lo regresa porque la Biblia dice que Dios no se queda con nada. Pero el propósito de Dios para tu vida, hermano, Él quiere que tú seas de bendición para el mundo entero. ¿Me está escuchando? Dios quiere que tú seas de bendición para el mundo entero. Hace rato yo le estaba diciendo en la escuela dominical que cuando usted gana a una persona para Cristo, hermano, y llegue al cielo, usted se va a sorprender que esa persona, si fue sincera y fue alcanzado para Cristo, usted ya nunca la vio y llegue a la iglesia, al cielo, hermano, mucha gente le va a estar esperando. Ahí está Héctor, mira, ahí está Héctor. ¿Quién es Héctor? Ahí está Héctor, ese. Y todo el mundo le va a decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Va a decir Héctor, porque me hablaste a mí. Y porque tú me hablaste a mí, toda esta gente que es mi descendencia es salva. El propósito de Dios para tu vida y para mi vida, hermano, es ser de bendición al mundo. ¿Me está escuchando? Y cuando tú no vienes a ganar almas, hermano, tu propósito no lo tienes. Porque estas cosas que estoy diciendo es con un principio. ¿Cuál es? De ser como Cristo. Glorificándolo, imitándolo, ser semejante a Él. Y la meta es ser como Él y ser de bendición para todo el mundo. Porque lo que hizo Cristo cuando vino fue bendición para todo el universo de humanos. Y si tú no lo haces, hermano, tú no estás cumpliendo con el propósito y tarde que temprano te vas a frustrar y vas a dejar tu carrera, la vas a abandonar y vas a ser la persona más frustrada, más amargada que hay en el mundo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28. Número 6. Nuestro propósito o el propósito de Dios para nosotros, hermanos, es que seamos medio de bendición para todo el mundo, tú y yo, hermano. Mateo 28, por favor. Toda potestad, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les dice aquí el propósito para todos. Todo aquel que le ha aceptado a Cristo. Por tanto, id y hacer discípulos, ¿a qué? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, ¿qué? Santo. Vayan, Señor, vayan y alcáncelos. Vayan y háblele donde quiera que te encuentres, en la escuela, en el trabajo, con tu padre, con tu madre, con tus primos, donde quiera que vayas, porque se te va a hacer fácil, porque estás viviendo al propósito de glorificar a Dios, de imitar a Cristo, de ser semejante a Cristo, de llegar a la meta de ser como Él.
No se te va a hacer difícil vivir y hablar de Él. Cuando yo jugaba básquetbol, sin ponerme a mí, cuando usted jugaba un deporte, lo que haya jugado o lo que haya trabajado, pues sea costura, sea jardinería, sea lo que haya hecho, usted sabía que estaba haciendo bien las cosas porque usted ya tenía copia de lo que le enseñaron, de cómo hacerlo, ya sabía cómo hacerlo, se le hacía fácil, si alguien se le acercaba, de esta manera se hace, de esta manera se bota, de esta manera se pega, de esta manera se cacha, de esta manera se corta el zacate, de esta manera se cose, de esta manera, porque usted ya estaba imitando a otros que lo habían hecho. Cuando usted está viviendo en el propósito que Dios le ha dado, hermano, de glorificarlo a Él, de imitarlo a Él, de poner los estándares de Él en su vida, hermano, de ser semejante a Él. Su propósito de hablarle a Cristo, de hablar de Cristo a otra persona, se va a dar por naturaleza. Se va a dar por naturaleza. Yo le puedo hablar a mi hermano Nacho y decirle, hermano Nacho, mire que los trailers que están aquí, y el hermano Nacho, porque ya tiene tanto viviendo en eso, y ha esforzado su vida en manejar los camiones y tractores que él maneja de esos 53 pies, hermano. Él dice, no, pastor, se hace así, 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 y de esta manera. Solo se va a dar por naturaleza. Porque él ha imitado todo lo que le han enseñado y ha aprendido en el camino, cumpliendo con su esfuerzo, con su empeño, lo que ha practicado. Su propósito de trabajar, llevar dinero a la casa y poder tener un sustento para su casa, ese propósito lo está cumpliendo. Pero si tú y yo cumplimos con el propósito que Dios quiere para nuestra vida, glorificar su nombre, ser como Él, imitarlo a Él, vivir a los estándares de Él y llegar a ser semejantes a Él, a ti y a mí por naturaleza nos va a salir el hablarle a otros y ser, ¿qué? Bendición. Es la razón por qué muchos de las iglesias, hermano, no quieren ir afuera porque no están cumpliendo su propósito. Y les da miedo hablar. Yo le puedo decir que si le pregunto a mi hermano Nacho, hermano, ¿le da miedo ir a manejar? No me da miedo, pero tengo precaución. Voy con cuidado, porque sé que me va a tocar en el camino, tráfico, manejadores imprudentes. Me puede fallar el camión, pero yo voy con el empeño de que sé que lo puedo hacer, porque estoy capacitado. Cuando un cristiano toma el propósito que Dios le dio, sabe bien que cuando llega a una puerta, le pueden darle una mala cara, una buena cara, le pueden echar al perro, pero ahí está cumpliendo con su propósito para ser de bendición. Y si no lo cumplimos, hermano, usted tarde que temprano va a frustrarse, va a amargarse, con aquellos que lo hacen, lo delatan, no diciéndole nada. Su vida les delata que usted no está cumpliendo con el propósito. Y se va a frustrar, se va a amargar y se va a ir a otro lugar y va a seguir frustrado porque no ha encontrado a Dios. Y no ha dejado a Dios, que Dios haga su propósito en su vida. Vaya una vez conmigo, una vez más, a Romanos 8. Y dice así, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, o sea, lo principal, sea la prioridad entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que también llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice, hermano? Quiere glorificar Dios tu vida, hermano. Y el único que puede impedir eso eres tú. No quieres glorificar
glorificar tu vida con la ayuda de Cristo. Cumple tu propósito fielmente. Sé fiel. Sé fiel al Señor. Cumple tu propósito. No es fácil, pero en la vida no hay nada fácil. ¿Sabes qué es fácil? Si quieres algo fácil, muérete. Ya no tienes que luchar en nada. Ya se cumplió lo que Dios quería en este cuerpo. Pero todo requiere esfuerzo. Cumple con tu propósito, hermano. Dios quiere que tú lo glorifiques. Dios quiere que tú lo imites. Dios quiere que seas semejante a Él. Dios quiere que vivas estándares de Él. Dios quiere que sea la meta ser como Él. Y Dios quiere que tú seas bendición para muchos. Cumple tu propósito, hermano. Ese es el propósito de Dios para todo cristiano. Todo, no importa quién sea, pastor, o sea maestra, sea un jovencito, sea un niño. Ese es el propósito de todo cristiano. Aquí no está en distinción. Dice, este es tu propósito cristiano. Por eso ocurrió ahí en Antioquía ese avivamiento increíble que dijeron, ¿qué está pasando allá? Porque estaban cumpliendo su propósito con fidelidad. Ya termino con esto. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 11. Porque ellos estaban cumpliendo con su propósito. Eran fieles a ese propósito. Mire lo que pasó ahí. Versículo 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí por un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó, ¿qué, hermano? Cristianos, ¿por qué? En Antioquía. Oh, yo como quisiera que a todos nosotros nos dijeran cristianos con un propósito, fieles. Pero creo que nos falta mucho. Pero creo que lo podemos lograr. Si tú estás dispuesta, si estás dispuesto a cumplir con tu propósito fielmente como lo hizo Antioquía. Fielmente. Cumple con tu propósito, hermano. Dios tiene un propósito para ti y para mí. Igual propósito. Que Dios nos ayude. Mi Señor y Padre Celestial, que estás en los cielos,